Bien, vean, los temas que vimos ya en clases pasadas, vimos el tema de integral definida, ¿de acuerdo? Recordando, aquí vamos a poner un recordatorio, la integral definida se define así, es la integral desde un límite A hasta un límite B. A es el límite inferior, B es el límite superior. ¿Qué voy a integrar? Una diferencial, que sería f de x por diferencial de x, ¿de acuerdo? ¿Esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a la integral, que es f mayúscula. Si fuera indefinida, sería f de x más c, ¿sí? Si fuera indefinida. Pero como está definida o como tiene límites, va a ser la integral valuada en el límite superior, que sería f de b, menos la integral valuada en el límite inferior, que sería f de a. Y ese es el concepto genérico de una integral definida. Es lo que se hace, que expliqué en el tema pasado. ¿De acuerdo? Ahora, desde que explicamos el tema, quedamos que una interpretación gráfica, o más bien geométrica, de la integral es el área bajo una curva. Voy a regresarme al pizarrón cuando vimos este concepto. Aquí está más arriba y aquí está la interpretación geométrica, ¿sí? Quedamos que la integral definida, que está aquí en este dibujo, me representa el área bajo la curva. Voy a ponerla con verde. Esta es la curva, ¿de acuerdo? Bajo la curva. El eje de las X, voy a ponerlo con verde, aquí está el eje de las X, ¿sí? El segmento que corresponde al área. Y dos límites dados. El inferior, que es A, o la abscisa igual a A, y el límite superior, que es la abscisa igual a B. Ahí están los dos límites, ¿de acuerdo? Ok. Quedamos que esto se maneja o se interpreta como que para calcular el área bajo la curva, yo lo que hago es tomar una diferencial de área, que es lo que está aquí. Una rebanada del área total. ¿Sí? Un segmentito de recta en el eje de las X. ¿Sí? Y esta rebanada que está aquí, vean, se los pongo aquí con verde, lo que hace la integral es abrirla hacia la derecha, hacia el límite superior, y hacia la izquierda, hacia el límite inferior. ¿Sí? Hagan de cuenta como un acordeón que está cerrado, y al abrirlo me genera el área total que yo quiero calcular. Así que es el área que está ahí denotada con la letra A. ¿De acuerdo? Bueno, y el cálculo se hace de esta forma que se los acabo de indicar al inicio de esta clase. ¿De acuerdo? Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bien, y también otra cosa que es pertinente recordar, la diferencial de área, que es esta rebanada, tiene dos dimensiones. Se considera como si fuese un rectángulo. Sus dimensiones sería su base, que vale d de x, por su altura que vale y o f de x. Por eso yo cuando definimos la diferencial de área fue base, que es d de x, por altura, que es f de x. ¿De acuerdo? Y ordenando, me queda como f de x diferencial de x. Esta es la diferencial de área. Aquí falta poner diferencial de área. Y es lo que integro. Si se fijan esto, es lo que integro para sacar el área bajo la curva. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo para que lo podamos conceptualizar ya aplicado. Y un ejemplo que sea tan simple que lo podamos comprobar con fórmulas de geometría. O sea, la fórmula de un triángulo o la fórmula de un trapecio. Para que vean cómo checa esto. Bueno, entonces pongan ahí en su cuaderno, por favor. Ponen calcular,
calcular el área bajo el lugar geométrico, de manera genérica se dice bajo la curva, ¿sí? De manera general se dice bajo el lugar geométrico. ¿Por qué no digo aquí bajo la curva? Porque no va a ser una curva. Este lugar geométrico va a ser una recta, ¿sí? Pero el tema en todos los libros se maneja como área bajo la curva, ¿de acuerdo? Entonces, calcular el área bajo el lugar geométrico y les tengo que definir cuál es la ecuación de ese lugar geométrico. Va a ser y igual a x sobre 2 más 4. Ahí está. Ese es el lugar geométrico, que es una recta. Ahorita la vamos a analizar. Coma. El eje de las x, ¿sí? Ese es el otro límite, que son las abscisas. Eso ya se los comenté. Cuando yo hablo de las x, es el eje de las abscisas. Y los límites, y ponen el primero, x igual, x1 igual, y van a poner el límite que sería desde el valor de 2 al superior, que es x2 igual a 5. De manera genérica, ese sería el límite inferior, que es a, y de manera genérica ese sería el límite superior, que es b. Acuérdense que el límite inferior siempre en la escala numérica está a la izquierda. 2 está a la izquierda del valor de 5. ¿De acuerdo? Ok, entonces ya está planteado el problema. Vamos a resolverlo. Vean, lo que voy a hacer es lo que se hace en cualquier problema. En cualquier problema se hace lo que vamos a hacer aquí para resolverlo. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Lo primero, para darme idea más bien una idea clara de lo que estoy haciendo, es hacer el bosquejo. Bosquejo es una gráfica. Bosquejo de la curva, ¿sí? Voy a poner así entrecomillado porque no es una curva, es una recta, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que voy a hacer para hacer el bosquejo? Hay que hacer una tabla de graficación o una tabla de valores, ¿de acuerdo? Para una recta, por ser recta, con 2 puntos es suficiente para graficarla. ¿Cómo me doy cuenta que esta es una recta? Pues esta está en forma reducida. Su forma reducida de la recta es y igual a m, que es la pendiente, por x más el valor de la ordenada al origen. Esta b es diferente de este valor, el concepto que está acá. Eso es de geometría analítica. Donde m va a ser la pendiente de la recta o el grado de inclinación. Y b es igual, o se conoce como la ordenada al origen. ¿Sí? Ahorita les voy a explicar qué es eso con el dibujo, ordenada al origen. Básicamente la distancia del origen, oigan esto, del origen al punto donde la recta choca con el eje de las Y. Eso es lo que es la ordenada al origen, ¿de acuerdo? Pues para esta recta particular, ¿cuánto vale la pendiente? La pendiente de esta recta vale 1/2, porque el 2, si se fijan, está en el denominador. Y su signo de la pendiente es el signo del término X, que es positivo. ¿Qué me está diciendo? Yo tengo luego que imaginarme que la recta es creciente de izquierda a derecha, que es positiva la pendiente. Positivo es cuando va creciendo de izquierda a derecha, y que su valor numérico vale 1/2. Ese es el valor de la pendiente. ¿De acuerdo? Y acuérdense que la pendiente es la tangente de la curva, ¿eh? La tangente, en este caso, perdón, en este caso de la recta. Si yo aquí genero un triángulo rectángulo,
no quiero que sea así, quiero que sea rectángulo. Entonces, la pendiente sería la relación cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Qué quiere decir? Que aquí el cateto opuesto de esta recta, si yo genero este triangulito, vale 1 y el cateto adyacente vale 2. Si es una recta que tiene este grado de inclinación, ¿sí? De 1 vertical contra 2 horizontal. ¿De acuerdo? Todo eso se supone que ya lo vieron en Mate 3, en el curso de geometría analítica. Estamos solo recordando. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vamos a hacer la gráfica para saber qué es lo que estoy calculando. ¿Sí? Entonces, la gráfica, voy a hacer una tabla de graficación. Yo lo que hago es tomo mi regla para que esto no quede tan fea la tabla, que quede bien hecha. Y pongo aquí un eje, más bien una línea horizontal, y pongo una línea vertical. Eso es lo que es una tabla de graficación. ¿De acuerdo? Ahí está 90, ahí está. Entonces aquí está mi tablita para que pueda yo graficar mi curva entre comillas, porque no es curva, es una recta. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a dar valores a la variable X. ¿Por qué X? Porque es la variable independiente. ¿De acuerdo? Entonces doy valores a X y para cada valor de X voy a calcular su valor de Y. ¿De acuerdo? Está muy simple. Si esta fuera una curva, pues tengo que graficar en el segmento que estoy calculando el área. En este caso es de 2 a 5. Está bien fácil. Voy a hacer los cálculos de todos los puntos enteros que están entre esos dos valores. Entonces aquí los pongo. Para 2x, para 3x, para valor de x4 y para valor de x5. ¿Por qué? Porque son los límites de integración, desde 2 hasta 5. Y yo lo que hago es calcular la función o la y. Entonces yo digo la función valuada en 2. ¿Sí lo ven? ¿Y qué es lo que hago? En mi función, en lugar de poner el valor de x, voy a poner el valor que estoy considerando, que en este caso primero es 2. Entonces sustituyo, ¿qué me dice? X sobre 2, pero no es X, es 2 sobre 2 más el valor de 4. ¿Sí lo ven? En lugar de la X que está aquí, sustituyo su valuación. Y está bien fácil, 2 entre 2 da 1 más 4, y vale 5. Ya está el primer valor. La función valuada en 3, hago lo mismo. En lugar de x pongo el valor, que es en este caso 3 sobre 2 más 4. 3 entre 2 da 1.5, más 4 generaría 5.5. ¿Sí lo ven? Y así me sigo, f de 4. Hago la evaluación, en lugar de la x, ahora vale 4 sobre 2 más 4. 4 entre 2 da 2, más 4 genera 6. Y vean, como es una recta, tiene una variación constante. Fíjense cuál es la variación. De 5, le sumó 0.5 y llegó a 5.5. Le sumó 0.5 y llegó a 6. Le sumó 0.5 y aquí va a llegar a 6.5, porque la pendiente es constante. Entonces, si yo lo calculo, vean cómo si da f de 5 va a ser igual a 5, que es el valor de x, ahora aquí está, y mi ecuación dice 5 sobre 2, lo calculo, más el valor de 4, que es constante. Cuando yo evalúo la variable x, la constante no se altera. Ese 4, véanlo, siempre es constante. Lo que va variando es el valor de la x, ¿vale? Entonces sería 5 entre 2, da 2.5, más 4, 4 y 2, 5 da 6.5. Y ya tengo, ahí está mi tablita de graficación. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a hacer la gráfica. Esa tabla es la base para yo realizar la gráfica. ¿De acuerdo? Le voy a hacer aquí un ladito mi gráfica. Entonces, tomo mi regla de nuevo para poder hacer. Tengo que trazar un sistema de ejes cartesianos. Ahí está. Trazo el eje de las Y,
que sería este. Ahí está. Y pongo mi recta horizontal para trazar el eje de las X. ¿De acuerdo? Ahí está el eje de las X hasta que llegue a 0. Ahí estaría X. Lo voy a poner aquí. ¿Sí? Ahí está. Listo. Este es el sistema de ejes cartesianos. Acuérdense, ya se los dije, el eje vertical es el eje de las Y o de las ordenadas. El eje horizontal es el eje de las X o de las abscisas. ¿Vale? El punto de choque entre los dos ejes, este que está aquí, es el origen. ¿El origen qué coordenadas tiene? 0 en X, 0 en Y. O sea, aquí sería el 0,0. ¿De acuerdo? Entonces, primero se pone la X, luego es la Y. ¿De acuerdo? Todo eso ya lo tenían que haber visto. Bueno, entonces voy a graficar, vean, aquí está mi cuadrícula, se ayuda bastante. Por eso les comenté que usen un papel cuadriculado para sus cuadernos, ¿no? Entonces comenzamos. Cada rayita de la cuadrícula vale una unidad. Entonces fíjense, voy a poner con rojo. X2, Y5. Me voy aquí, X2, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí es Y5. Ese es el primer punto. Lo voy a poner aquí, que es 2,5. ¿Vale? El que sigue, X3, Y5.5. Pues déjenme quitar eso porque eso va a estorbar. El valor del punto mejor lo quito. O sería, aquí es 1 y aquí es 5. Mejor así lo vamos a poner. Es cierto, aquí no es 1. Aquí dije una mentira. Aquí es 2 en X y aquí sí es 5. ¿Ya? ¿De acuerdo? Cuando X vale 3, sería aquí. Y se va a 5 y medio. 5 y medio, véanlo, está aquí así. A la mitad entre 5 y 6. Cuando X vale 4, que sería aquí, Y se va hasta 6. Aquí es 5 y el siguiente cuadrito es 6. Entonces 4, 6 es aquí. Y el último valor del segmento, más bien del área bajo la curva, sería el valor de 6, de 5, perdón, 5 en X contra Y que vale 6, 5. Entonces aquí sería 5, 6, 6, 5 es aquí así. Ya está. Ahí están mis puntos de graficación. Y yo lo que hago es tomo mi regla y uno esos puntos. ¿De acuerdo? Pues vean, a ver, ahí está. Es una línea que pase encima de todos los puntos, porque una recta es una sucesión alineada de puntos. Entonces, ahí está. Esto sería la recta que estamos trabajando. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llama esta recta? ¿Cuál es su nombre particular? Ah, pues esa recta fue un dato que me dieron. Se llama la recta y igual. Otra manera de ponerla sería y igual a un medio de x más 4. ¿De acuerdo? Donde acuérdense, como está en su forma reducida, esta sería la pendiente y esta sería la ordenada al origen. ¿De acuerdo? Entonces vean cómo aquí tengo un pequeño errorcito de dibujo. La ordenada al origen es que debe de chocar cuando está en el origen, que es este punto, vean, se los pongo con azul. Este es el origen. Y la ordenada al origen es que me quiere decir que choca en el eje de las 10 en una distancia de 4, que es 1, 2, 3 y 4. Aquí tiene que pasar la recta. ¿Sí lo ven? Lo cual me está diciendo que mi recta en realidad está mal trazada. Vamos a corregirla. Vamos a corregirla para que quede bien. Entonces voy a borrar esto y voy a borrar la recta acá. Híjole, no, ya la regué, espérense, no. Necesito todos los puntos. ¿Sí? Bueno, lo voy a trazar en azul para que vean dónde sí debe ser. Ahí está. Bueno, espérenme un poquito menos. Obviamente aquí es por la cuestión de la escala, ¿no? Ahí está. La recta debe de pasar por y igual a 4. Sería esa recta que va a quedar aquí.
Más o menos, ¿no? Ahí está. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Por qué salió ese pequeño errorcito? Pues porque yo las coordenadas las hice de manera visual. ¿Sí? Por ejemplo, 2, y sobre todo lo que dio más errores es cuando es punto 5, ¿no? 5, 5, o cuando es 6, 5. Pero ahí está, ya lo corregimos. Esa es la recta. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es el área que vamos a calcular? Fíjense cuál es el área. El área bajo la recta, ese es un límite. El eje de las abscisas, ese es otro límite. Y las ordenadas que corresponden a los valores x igual a 2 y x igual a 5. Entonces voy a poner esas dos ordenadas. Entonces ahí les va. Para 2, trazo una vertical, una ordenada. Entonces sería, ahí está 90 grados. Y voy a ponerlo con azul todo para que quede el área en azul. Entonces sería valor de 2, ¿vale? Y valor de 5. Y ahí estaría mi área que voy a calcular. El área que voy a calcular es esta área. Déjenme quitar esto. Esta área que está aquí. ¿Sí lo ven? Ahí estaría mi área. ¿Cuál es el proceso conceptual que se va a hacer? El proceso es, tomo una diferencial diaria, una rebanadita de esta área. Esta es una rebanadita pequeñísima que tiende a 0 de esta área. ¿Sí la ven? Ahí está. Esta es la diferencial diaria. Vean, la Ashuro. Esta es la diferencial diaria. Y esa rebanadita se va a abrir a la derecha hasta x igual a 5 y hacia la izquierda hasta x igual a 2. Si lo ven, hagan de cuenta que está un acordeón cerrado y se abre hacia los lados. ¿Sí? Vean, cuando mi función es del tipo y igual a f de x, que en este caso es la forma de esta función, y está en función de x, mi rebanada de área es vertical y la diferencial de área se abre horizontal. ¿Sí lo ven? Mi rebanada, véanla, es vertical, que es esta. Y esa rebanada se abre en sentido horizontal, o sea, se abre en X. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las dimensiones de esa diferencial de área? Acuérdense, eso ya lo vimos. Vale su altura, que es f de x, por su base, que es d de x. Esa es la dimensión de esa diferencial de área, que es conceptual, porque eso tiende a ser. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. ¿Nadie? Ok. Bueno, entonces ya está. ¿Qué es lo que llevamos hecho ahorita? Primero, en base a la ecuación que me dieron, hice la tabla de graficación. En base a la tabla de graficación, hice el bosquejo de la curva o la gráfica. De manera genérica se le llama bosquejo de la curva, ¿sí? Que es un dibujito a mano alzada, ¿de acuerdo? Que se puede hacer. Y lo último que voy a hacer es ahora calcular el área. Así, entonces ahora cálculo del área. Entonces, ya quedamos que el área se calcula como la integral de a hasta b de f de x de dx y que eso va a ser igual a la función valuada en el superior, límite superior, menos la función valuada en el inferior, límite inferior. Eso se lo tienen que aprender de memoria, eso sí. Ese es el concepto general de lo que es una integral. ¿De acuerdo? Y la voy a aplicar aquí. ¿Cuál va a ser el área? Pues el área que me están pidiendo, que quiero calcular, es la integral. ¿De dónde a dónde? Pues los límites ya se los dieron, es un dato. Desde x igual a 2, aquí lo ven, hasta x igual a 5, aquí lo ven. ¿Sí? En el enunciado del problema me dijeron los límites. Aquí están. Los límites 2 a 5. Ah, pues lo pongo. Pues sería la integral desde 2 hasta 5. ¿Sí lo ven? ¿Qué voy a integrar? La función f de x. ¿Quién es la función f de x? Aquí se las puse. Es el nombre de la recta, nombre matemático de la recta.
Entonces, la función sería 1/2 de x más 4. Esa es la función, esa es f de x. Y por d de x, por diferencial de x. Ya está. Ahí está planteada mi integral. Y ahora lo que sigue es resolver esta integral. Alguien que me diga cómo le haría para resolver esa integral que resultó. Aquí están las fórmulas. Voy a ponerlas. Ahí están las fórmulas. ¿Se separaría? Exactamente, te felicito, muy bien. Lo que hay que hacer es separar, porque es un polinomio a la primera. Entonces aplico el concepto o criterio que me dice la fórmula 1. La fórmula 1 en palabras me diría, si tienes una integral de un polinomio a la primera, separa, que fue lo que dijo el compañero. Pues así lo voy a hacer. Entonces aquí le voy a poner separo. Nos quedaría, la primera integral sería 1/2, que es el coeficiente, lo dejo premultiplicado, de la integral de 2 a 5, ¿sí lo ven? Del valor de x, que es la función a integrar, por la diferencial de x. Ahí está ya mi primera integral. Y la segunda se va a llamar más, o va a ser más, el valor de 4 lo premultiplico, que es una constante, de la integral de 2 hasta 5, y aquí no hay función, no hay x, pues. Entonces sería la integral de 2 a 5 de x. Si se fijan, aquí no queda variable, porque no hay, es una constante. La constante ya la saqué. ¿Sí lo ven? Y ya está. Me quedan unas integrales sencillísimas. Más fácil no podría estar. ¿Quién me dice, por favor, la primera con qué fórmula la voy a resolver? ¿F qué? ¿Quién me dice? Es entre la 1 y la 5. La 4. La 4, muchas gracias. Perfecto, bien dicho. ¿Y la otra qué fórmula voy a aplicar? La 3. La 3, te felicito, muy bien. Ya está, ya lo dijeron, bien dicho. Pues las aplico, ¿no? Ya puse ahí la fórmula y aquí las tienen a la derecha. Entonces, la primera sería 1/2 de lo que dé la integral. La integral que va a ser es x a la 1. Entonces, ¿qué va a quedar? X a la 2 sobre 2. Ya está la primera integral. Aquí pongo un paréntesis, ¿de acuerdo? Más, y la siguiente sería 4 veces, como aquí no hay nada que integrar, no hay función, acuérdense que la 3 me dice que queda solo el valor de x. Si fuera indefinido, que no tuviera límites, aparece más e y ya acabé. Pero no sé cuánto vale el área, yo quiero saber el área. Entonces, en este caso, como hay límites, acuérdense que es lo que se pone como un paréntesis de corchete que cierra, y aquí se dice, vas a evaluar toda la integral, que es esta, entre 2 y 5. ¿De acuerdo? Y ahora sí lo que hago es, aquí fue este paso, fue integro. ¿Sí? Ya integré, integro. Y el otro paso que sigue es valúo. ¿Sí? Voy a hacer la evaluación, valúo, que es L. ¿De acuerdo? Y aquí está la regla o la forma de hacer. ¿Cómo se hace la evaluación? El límite superior, que es f de b, menos el límite inferior. Entonces, primero abro un paréntesis y aquí va a estar el límite superior. ¿Qué significa eso de evaluar? Que donde haya x, sustituyo en lugar de la x el valor del límite superior, que es 5. ¿De acuerdo? Pero voy a hacer el álgebra antes de seguirle para que se facilite todo, vean. Entonces va a quedar, aquí sería 1/2, por 1/2 genera 1/4. Aquí lo voy a poner, para no escribir ya tanto, sería 1/4 de x al cuadrado. ¿Sí están de acuerdo? Porque el 2 está abajo y ese 2 está abajo. 2 por 2 da 4. Entonces, ¿qué me va a quedar? Límite superior, 1/4 del valor de x, que vale 5, pero está al cuadrado. Ahí está al cuadrado. Ya evalué el primer término. Más 4 veces por el valor de x, pero estoy evaluando el superior, sería 4 por 5. Se acabó.
Este paréntesis de corchete es el límite superior. ¿Sí lo ven? ¿Y qué me dice la forma de evaluar? Menos, pongo menos, ahora evalúo el límite inferior. Entonces me va a quedar, aquí está el primer término, es este, un cuarto de x cuadrado. Entonces sería un cuarto del valor de x, que vale cuánto x, el límite inferior, 2 al cuadrado. ¿De acuerdo? Más 4 veces el valor de x, que precisamente vale 2. Y ya quedó. Ahí está ya mi valuación. Y este paréntesis segundo sería el límite inferior. ¿Sí lo ven? Ya voy a quitar el formulario, pues ya no se va a ocupar. Ya está. ¿De acuerdo? Y ahora sí nomás lo que hay que hacer es reducir o hacer el álgebra. En este caso hay que hacer operaciones de álgebra. Entonces aquí sería reducir. ¿De acuerdo? Siempre un área me va a dar un valor específico, constante. Entonces el área va a ser igual. Entonces vean, queda bien fácil. 5 al cuadrado, 5 por 5 daría 25. ¿De acuerdo? Y lo divido entre 4. Eso me da 6,25. Voy a abrir paréntesis, 6,25. ¿Vale? Ya hice esta operación. Más 4 por 5, pues me genera 20. Ya quedó. ¿Sí lo ven? Menos, abro paréntesis, 2 al cuadrado genera 4. Por 1 genera 4. Entre 4 da 1. Más 4 por 2 genera 8. ¿Se acabó? Hago la operación de cada paréntesis. 20 más 6,25 daría 26,25. Menos, hago la suma, 8 más 1 daría 9. ¿Están de acuerdo? Y finalmente hago la suma final, que sería 26,25, le quito 9, eso me da 17,25. ¿Sí lo ven? Ahí está. Pero como es un área, le tengo que poner que son unidades cuadráticas. Si hubiera dicho yo que son centímetros cada rayita de las que vimos en la gráfica, serían 17,25 centímetros cuadráticos. Si fueran kilómetros, pues kilómetros cuadrados. Como no dije la unidad, lo dejo como unidades de superficie que son cuadráticas. Y ya sería todo. Si se fijan, es un proceso bastante amigable, ¿no? Sencillo. Ahí se los pongo completito para que lo puedan ver el problema desde su enunciado. Ahí está. Me lo pueden ver completito. Bien. No sé si tengan dudas. Ahora estoy abierto para escuchar cualquier pregunta, duda, aclaración, que repita algo. Yo, profe. Ujú. Entonces, lo que estamos haciendo con la integral es saber cuánto vale el área sobre los límites 2 y 5, ¿verdad? Exactamente. Bajó la curva sobre el eje de las X y los límites 2 y 5. Exactamente. Bien dicho. Y la derivada, bueno, la diferencial. La diferencial de área es esta que te pinté yo aquí. Esta que está aquí en medio, ¿sí? De la área. Pero esa diferencial nada más es para que conceptualmente veamos cómo se comporta en este caso el acordeón, hacia dónde abre. Y la diferencial de área tiene una tendencia a cero. Si tú me dices cuánto vale, en término genérico tiende a cero. ¿Sí? No tiene un valor. Lo que sí tiene un valor es cuando yo calculo el área entre dos límites. ¿Sí está claro? Pero la diferencial de área, pues vale, matemáticamente es esto. Aquí está, a ver, te lo estoy poniendo aquí. Es esto la diferencial de área. ¿Sí? Por eso si yo calculo la integral de la diferencial de área, pues me da el área. No sé si quedó claro. Ah, ok, sí. ¿Sí? Ahora fíjense, este problema que está tan fácil, se los puse así, primero para que viéramos todo el concepto, todo el álgebra, todos los cálculos. Pero ese lo podían haber hecho con un niño de primaria,
¿sí? Puede hacer este problema con lo que ya le enseñaron. ¿Por qué puede hacerlo? Porque esta es una figura geométrica que todo el mundo conoce. Esta figura se las voy a remarcar aquí. Es una figura que es esto, vean. Tiene una base, que es esta. ¿Y la ven? Va a quedar más. Voy a ponerle más grosor a esto para que se vea más. Ese tiene una base que es esta, ¿sí? Tiene, déjenme irme a vertical, tiene una altura, espérenme, en este caso más bien sería, para la fórmula, sería base menor, que sería esta, veanla. Esa sería la base menor de la figura geométrica. Esa sería la base mayor, esta sería la altura y este sería el lado inclinado. Este sería el lado inclinado que está arriba y te lo voy a marcar para que lo vean. Creo que el ángulo eran como 30 grados, sí, 30 grados más o menos. Ok, ahí está. ¿Sí lo ven? ¿Quién me dice qué figura geométrica es eso? ¿Qué figura geométrica es eso? Chéquenlo en internet, vean. ¿Qué figura es eso? Pues es un trapecio, no inventen. Es un trapecio. ¿Sí? Un trapecio tiene una base menor, que sería esta, se los pongo, base menor, una base mayor y una altura. Ahí está. ¿Sí? En los formularios luego viene el trapecio así. Viene así. Espérenme tantito. Y así, por decirlo. Esa es la base menor, base mayor, que es B mayúscula, y la altura. Alguien dígame cuál es el área de un trapecio. Chequen sus fórmulas. Búsquelo en internet de volada. ¿Cuál es el área de un trapecio? Ese es un trapecio. No sé si es con C o con Z. No creo que es con C. Es base mayor más base menor sobre 2 por la altura. Exactamente. Base mayor más base menor sobre 2 y por la altura. ¿Sí está así tu fórmula? Sí, Es correcto, ¿no? Exactamente. Sí, perfecto. Bueno, esa es una fórmula de la primaria, ¿eh? Eso lo vieron en la primaria. Pues vamos a calcular aquí con esa formulita para que vean, chequemos que todo está bien hecho, ¿sí? Pues calculo el área del trapecio. A ver, quiero que ustedes me lo digan. ¿Cuánto vale la base mayor de ese trapecio? ¿Cuánto vale la base mayor de ese trapecio? seis Ahí lo punto tienen. cinco 6.5. Muy bien. 6.5. ¿Cuánto vale la base menor de ese trapecio? 5. 5. Muy bien. Sobre 2, que es una constante. ¿No? Que nos ponga eso. Sobre 2. Y por la altura. ¿Cuánto vale la altura de ese trapecio? ¿Quién me dice? 3. 3, exactamente, porque es la distancia entre 2 y 5. ¿Cómo sacan 5 menos 2? La altura vale 3. Aquí la ven, la altura es esto, la distancia entre 2 y 5. Esta distancia son 3 unidades. 5 menos 2 da 3. ¿Vale? Pues ¿cuánto vale el área de ese trapecio? Pues está bien fácil. El área del trapecio sería 6.5 más 5. Daría 11.5, ¿no? ¿Están de acuerdo? Da 11.5. 11.5 sobre 2. 11.5 sobre 2 y por 3. Entonces lo multiplico por 3. Igual lo divido entre 2. Eso me da 17.25 unidades cuadradas. Y vean cómo da exactamente lo mismo. ¿Sí lo ven? Nada más que aquí,
pues es un cálculo muy diferente, ¿no? El de la primaria son conceptos elementales, muy sencillitos, y el de el cálculo integral, pues ya es un concepto mucho más complejo, complicado. La integral se usa para rectas, ¿no? En rectas, bueno, sí se usa para rectas también, pero donde se le saca más provecho es cuando saco áreas bajo curvas, ¿no? ¿Sí? Bajo curvas ahí sí me sirve mucho, ¿no? Me ayuda bastante. ¿Sí lo ven? Ahora, quiero comentarles dos cosas ya que tenemos este problema. Cuando el área bajo la curva es en una figura de este tipo, o sea, que es bajo la curva y el eje de las X y dos límites, la integral se comporta de la siguiente forma. ¿Ven? Vamos a poner aquí. Ahí está un dibujito que me va a ayudar a explicarles. Imagínense que yo tengo esta figura que viene aquí así y viene para allá. Ahí está. Esta es una parábola cúbica, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Esta parábola cúbica está chocando aquí con el eje de las X. ¿Sí lo ven? Está chocando ahí. Voy a hacer esto más grande para que se vea más. ¿Ok? Si yo calculo el área desde este límite que le llamo a este límite que le llamo B, el área que estoy calculando es esta que queda aquí. ¿Sí lo ven? Ese es el área que estaría calculando. ¿Sí la ven? Ahí está mi área. ¿Sí? Cuando el área está bajo la curva, sobre el eje de las X, un límite A que es inferior y superior, la integral a esta área le da un signo positivo en automático. Por eso aquí en la que calculé yo ahorita, me dio más, aunque no el signo no lo puse explícito, pero es positivo, me da más 17.5 unidades cuadráticas, porque el área está sobre el eje de las X. ¿Sí lo ven? El área está sobre el eje de las X. Empero, si yo calcular el área bajo esta curva entre estos límites, entre C y A, vean, ya puse un límite extra que es C y es A. ¿Cuál sería el área que calcularía en este supuesto? Sería esta área. ¿Sí la ven? Esta área que está aquí. Aquí calcularía el área sobre la curva, porque ahora está arriba de la curva, el eje de las X y dos límites, el C y el A. ¿Cuál es el inferior, C o A? ¿Quién me dice, por favor? ¿Cuál es el inferior? A, ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿A poco A es más pequeño que C? Acuérdense que el inferior es el que está más a la izquierda. En este caso, este C sería el límite inferior porque está más a la izquierda que A. Ese sería el límite superior. Sí, acuérdense, eso lo vimos cuando empezamos a ver este tema. Entonces aquí el área se calcularía desde C, que es un valor negativo, a valor de A, que es un valor menos negativo. Menos negativo. Está más a la derecha. ¿Sí lo ven? Y aquí a lo que voy a explicar es que si yo calculo el área entre C y A, esos dos valores de límite, aquí la integral al área va a decir que es negativa. Le asigno un signo negativo. ¿Sí lo ven? Un signo negativo. ¿De acuerdo? Y si yo calculo el área entre el límite C, que es el inferior, y el límite B, que es el superior, lo que hace la integral es sumar algebraicamente el valor negativo de esta área izquierda más el valor positivo de esta área derecha. Vamos a poner números para que podamos hacerlo. Imagínense que esta área de acá abajo me dice la integral que vale menos 10 unidades cuadráticas. Y que esta de acá arriba, se ve que es más grande, que valiera 12 unidades cuadráticas. Entonces, si yo calculo el integral
desde C hasta B, ¿sí? De la función f de x, en ese caso no le estoy diciendo cómo se llama, pero de manera genérica es f de x. La integral me va a decir es el valor más grande, que es 12 unidades cuadráticas, le resto el valor de 10 unidades cuadráticas, ¿sí? O sea, la positiva, que es la de arriba, le quita la negativa, que es la otra. Y aquí la integral me va a decir que el resultado de esa área es 2 unidades cuadráticas, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque la integral hace la resta algebraica de áreas. En automático, ¿eh? No hay que hacer nada. Simplemente integrar y evaluar y ya me dice que la integral es 2 unidades cuadráticas. ¿Sí lo ven? Y en este caso, en ambos valores de área, la diferencial de área es vertical. La rebanada, véanla, es vertical. Aquí la rebanada es vertical. Y se abre de manera horizontal hasta el área que yo estoy calculando. Es lo mismo que acabamos de ver. ¿Sí lo ven? De manera tal que si se fijan, pues es una herramienta muy poderosa para hacer cálculo, cálculo integral. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Yo, profe. Sí, adelante. Entonces, la función original que nos dan es esa rebanada de espacio que dice, es la diferencial. Sí, la función original, bueno, aquí esta te va a tener un nombre, por ejemplo. Esta se llamaría, por darte un valor, y igual a x cúbica. Vamos a poner, que sería parecida a esa, ¿no? Esta es la función original, ¿sí? La que me genera esta curva. Si yo grafico eso, me va a dar esta curva. Y la diferencial de área sería x cúbica, que es f de x, por d de x, ¿sí? Eso sería la diferencial de área. Y a la hora que tú integras esta diferencial de área entre los límites que te den, tú vas a estar sacando el área bajo la curva, el eje de las x y los dos límites que tú decidas. ¿Sí queda claro? Ah, ya, sí, gracias. ¿Sí estamos? Ok. Bien. Ahora vamos a sacarle jugo a este ejemplo que ya hicimos, vamos a sacarle un poquito más de provecho. ¿Qué pasaría? Bueno, lo voy a poner aquí. Si yo continúo esa recta, vamos a continuarla. Vamos a continuarla. 30 grados, sí, ese es el valor. Ahí está. Y la voy a seguir. ¿De acuerdo? Lo que está es un valor. Ahí está. Sería así. Voy a continuar la recta. Ahí va. La continúo hacia la izquierda. Ahora quedó en rojo. Está bien. ¿De acuerdo? Ahí está. Ya la continúo. Bueno, voy a continuar el eje de las X también, para que vean. El valor de 29 lo pongo en 0 grados. Y pongo mi eje de las X en negro para que no se confunda. Bueno, en negro. Ahí está. Ese es el eje de las X. ¿Sí lo ven? Y ahora se va a generar, vean, a partir de este punto que está aquí, donde choca la recta con el eje de las X, el área que esté arriba va a ser positiva. ¿Sí están de acuerdo? Y el área que está abajo, si yo lo calculo aquí, va a ser negativa. ¿Sí? Si yo calculo desde aquí hasta acá, haría la suma, el positivo le quita el negativo. ¿Sí están de acuerdo? ¿Cómo se llama esta función original? Ya se los dije 3 veces. Y igual a 1/2 de x más 4. Aquí está arriba, nomás que no se ve. Por eso lo volví a poner. Aquí está, 1/2 de x más 4. ¿Sí? Bueno. Ahora fíjense, voy a calcular el área, ¿sí? Desde este punto de choque que está aquí, este es un punto de choque, este es un límite. Aquí véanlo, aquí le estoy poniendo el punto. Hasta este punto de choque. ¿Sí están de acuerdo? Voy a poner grande la escala para
verlo a escala más o menos y ahorita lo vamos a hacer. ¿Qué valores tengo aquí? Vean, aquí sería -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7. ¿Sí están de acuerdo? -7, más o menos, ¿no? Que no da analíticamente, ¿eh? Está chueca la recta, está chueca. ¿Qué valor tiene que ser donde choca con el eje de las X? Vean, donde choca con el eje de las X, más bien, en este punto donde choca la recta con el eje de las X, ¿cuánto vale el valor de Y? ¿Quién me dice, por favor, Sote? 0. Exactamente, exactamente. Entonces yo si quiero calcular analíticamente en dónde choca la recta con el eje de las X, mi recta se llama así, Y igual a 1/2 de X más 4, ¿sí o no? Pero ya me dijo el compañero, cuando la recta choca con X, la Y vale 0, entonces le igual a 0, entonces sería 1/2, invierto, más 4 es igual a 0. O sea que la Y la vuelvo 0. Y calculo el valor de X, entonces sería 1/2 de X, ese 4 que está aquí positivo, lo mando del lado izquierdo, restando del lado derecho, pero como -4. Entonces la X, ¿cuánto debe de valer? Ese 2 está dividiendo, sería -4. Del lado derecho lo paso multiplicando por 2. Entonces, ¿cuánto vale el valor de X cuando choca la recta con el eje de las X? La X vale -8. ¿Sí lo ven? ¿Ya vieron que mi dibujo está mal hecho? Bueno, lo voy a hacer bien. Vamos a hacerlo bien. Híjole, más que voy a borrar todo, ¿eh? Lo voy a poner en otro color con más grosor. Ahí está. Entonces, fíjense, ahí va. Es que aquí como tantito que la rieguen en el ángulo, pues ya no dio. Entonces, valor de 8, ¿no? Dijimos que va a chocar en 8. Va a chocar aquí en 8. ¿De acuerdo? Ahí está. Y la ordenada al origen vale 4. 1, 2, 3, 4. Aquí es la ordenada al origen. ¿Lo ven? Ahora les van a la recta. Ahí, esa sí va a ser. Fíjense cómo está. El ángulo es el que está mal. Ahí está. ¿Sí lo ven? Mi recta va a ser esa. Esta sí va a estar bien hecha. Y listo. Ahí está la recta. ¿Sí lo ven? Esa es la que está bien trazada. ¿Sí? ¿Cuál es el problema cuando yo trazo una recta con dos puntos o muchos? Cuando están muy cerquitas unos de otros, me genera error. Mientras más alejados estén los puntos, menos error va a tener la gráfica, ¿no? El bosquejo. ¿De acuerdo? Pues, ¿cuánto vale aquí la X? Déjenme ponerla aquí. Aquí la X vale -8. ¿Sí? Esta es la que me interesa. Aquí sería 9, 10, 11, 12, 13. Voy a hacer aquí -13. ¿Sí están de acuerdo? Entonces voy a hacer el cálculo desde -8 hasta -13. Desde -8 hasta -13. Como límites. Para la misma recta. Y van a ver que me va a dar un área, que es el área de este triángulo que está aquí abajo, véanlo, este triángulo, esta área, y me va a decir que es negativa, para que lo vean como si todo esto que les platiqué se cumple. Bueno, entonces vamos a calcular. Serían los mismos, los mismos valores. Vean, la integral ya está hecha. ¿Dónde está hecha? Aquí está ya integrada. ¿Sí lo ven? Esta es la integral ya bien hecha. ¿Sí? O sea que el área va a ser igual a x al cuadrado sobre 4 más 4x, valuada desde el límite inferior al límite superior. Aquí queda genérica, o sea, ahí ve, puede ser los valores que yo diga y quiera. ¿De acuerdo? Ok, allá, acá arriba ya es el cálculo de 2 a 5. Bueno, entonces ahora quiero hacer para ese triángulo que les acabo de marcar. Pues sería ax cuadrada sobre 4 más 4x, que es la integral, esa ya la hicimos. Díganme cuáles son los límites para ese triángulo que les dije que vamos a hacer.
¿Cuál es el límite inferior? ¿Qué pongo aquí abajito? ¿Aquí qué pongo? Menos 13. Exactamente, te felicito, menos 13. Y el límite superior vale menos 8. ¿Sí están de acuerdo? Y ya nomás es hacer operaciones. Acuérdense, la evaluación es límite superior menos límite inferior. ¿De acuerdo? Primero va a ser el superior, entonces sería x al cuadrado sobre 4. Entonces sería menos 8, que es x al cuadrado sobre 4. ¿Sí lo ven? Ya está. Más 4 por x, que vale menos 8. Cierro, cierro. Todo ese es el límite superior. Menos el límite inferior. Entonces ahora el límite vale menos 13. Entonces sería x al cuadrado menos 13 al cuadrado sobre 4. Más 4 por x, 4 por x que vale menos 13. ¿Si están de acuerdo? Cierro, cierro. Ese sería el límite inferior. Fíjense cómo el inferior es el más negativo. El menos 13 está a la izquierda de menos 8. Por eso fue el límite inferior, como nos lo comentó el compañero, muy bien dicho. ¿De acuerdo? Bueno, ya nomás es hacer operaciones. Lo voy a hacer aquí abajito. Entonces el área va a ser igual. Voy a hacerlo por pasos para que no me equivoque. Sería menos 8 al cuadrado, da 8 por 8, da 64. Positivo, porque menos por menos da más. 64 entre 4 me genera 16. Vean, aquí dio exacto, dio entero. Va. Luego sería más por menos da menos. 8 por 4 da menos 32. Cierro. ¿Están de acuerdo? Menos, abro paréntesis. Aquí sería 13 al cuadrado negativo, entonces sería menos por menos da más. 13 al cuadrado da 169. ¿Sí? Entre 4. Aquí me da 42.25. 42.25 con signo positivo. ¿Por qué positivo? Porque está menos elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Y luego, ¿qué signo me da el siguiente término? Más por menos me da menos. 4 por 13, 13 por 4 me genera 52. 52. ¿Están de acuerdo? Cierro. Y finalmente hago operaciones de cada paréntesis. Sería 16 menos 32, pues da menos 16. Esto da menos 16. Cierro. Menos, abro paréntesis. Entonces sería menos 52 más 42.25. Sería menos 52 más 42.25. ¿Ya? Eso da menos 9.75. Menos 9.75. Cierro. Finalmente me queda menos 16, que es este paréntesis, menos por menos da más 9.75. ¿Están de acuerdo? Y hago la suma. Si hago la suma, me da el área de ese triángulo menos 6.25 unidades cuadráticas. Ahí está. Ese es el área de ese triangulito que generé. Desde menos 8 hasta menos 13. Y ya. ¿Sí lo ven? ¿Se fijan cómo se cumple lo que les dije? La integral, cuando el área está bajo la curva, más bien bajo el eje de las X y sobre la curva, la integral le da un signo negativo. Esta área que está aquí arribita, esta vale menos 6.25 unidades cuadráticas. Y por ser un ejemplo de la primaria, un triángulo, ¿cuál es el área de un triángulo? ¿Quién me dice? Base por altura sobre 2. Eso, muy bien. Base por altura sobre 2. ¿Cuánto vale la base de ese triángulo si tomo la base horizontal? ¿Cuánto vale la base de ese triángulo si tomo la base horizontal? 5. 5, bien dicho. ¿Cuánto vale la altura de ese triángulo?
O sea, esta fue la base, vean, se los pongo aquí con verde. Esta fue la base. Esta es la altura. ¿Quién me dice cómo cómo calcularía ahí la altura? A ver, piénsenle. ¿Con funciones? Con la función, exactamente. Aquí yo tenía que, con la función que vale esto, y igual a un medio de x más 4, yo evalúo la función cuando x vale menos 13. Sí, porque aquí la x vale menos 13 cuando calculo la altura. Entonces, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a un medio de x que vale menos 13 más 4. Entonces, la función de menos 13, es cuando x vale menos 13, sería 13 entre 2 da 6.5 con signo negativo. ¿Sí están de acuerdo? Porque la x es negativa. Más el valor de 4. Entonces la función valuada de menos 13, o sea, la y, ¿sí? Sería menos 6,5, le sumo 4, da menos 2,5. Entonces la altura da menos 2,5. Entonces la altura sería menos 2.5. El signo lo pueden tomar o no, lo que interesa es el área. Entonces ahora sí sustituyo. Base vale 5 por altura que vale menos 2.5 sobre 2. ¿Sí están de acuerdo? Entonces sería 5 por 2, 10. Aquí daría 11. Espérenme, sí, 11, ¿ah? Sí, es cierto. 5 por 2.5 me da 12.5. Aquí me daría 12.5 negativo entre 2. Si lo divido entre 2, me da 6.25 unidades cuadráticas, que es exactamente lo mismo, y hasta el signo queda igualito que acá. Y ya está. ¿Sí lo ven? Y ya tengo el área. Obviamente aquí el objetivo en este curso es que saquen las áreas con integrales, no con las fórmulas de la primaria, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cuando les pongan problemas en exámenes o de aplicación van a ser curvas, generalmente, ¿no? ¿Sí? Y ya. Bien, ¿dudas? No, profe. ¿No? Ahí está el problema completo, ¿eh? Ahora, bueno, entonces ustedes en su casa, y aquí vamos a terminar la sesión de hoy, háganlo ahorita de una vez que van a tener tiempo. Calculen el área bajo esta recta entre menos 13 y más 5. Menos 13 y más 5. Y la van a comprobar con fórmulas de geometría. Que sería sumar el triángulo que está aquí abajo. Lo voy a poner como un círculo. El triángulo que está acá abajo, este triángulo, ¿sí lo ven? Este triángulo. Sí, ya lo tengo. ¿Cuánto vale? Menos 6,25. Y el triángulo grandotote que está aquí arriba. ¿Sí? Ese no lo tengo, ese lo calculan. ¿Sí? Por fórmulas de aritmética, más bien de geometría. Y van a ver cómo la integral les va a dar la diferencia de esta área, si le llamo 2, menos esta área pequeña, que sería el área. Ustedes calculen las dos áreas por fórmulas de la primaria y van a ver cómo la integral desde menos 13 hasta más 5 va a dar la suma algebraica de A2 menos A1. Chéquenlo, háganlo para que comprendan esto y se lo demuestren ustedes solitos. ¿De acuerdo? Bueno, pues háganlo, ¿eh? Ese no va a ser para entregar, háganlo y la comentamos la clase que viene. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas Sí, gracias por la profe. atención. Que tengan muy buena tarde. Ahí le vamos a detener.